Hola, mi nombre es Graciela Marchetti y soy una apasionada de los procesos de aprendizaje y cambio que llevan a las personas a la evolución para llegar a ser el tipo de personas que quieren ser, lograr los objetivos que se proponen y mantener y hasta mejorar los vínculos que les importan. En esta oportunidad me gustaría compartir con vos un par de distinciones del coaching ontológico y la programación neurolingüística y hasta una herramienta práctica que pueda servirte para mejorar alguna situación que en este momento te está preocupando. En una determinada situación, las personas percibimos esa situación de acuerdo al propio modelo mental que tenemos, ¿no? De acuerdo a varios factores que conforman ese modelo mental. Podríamos decir que a nuestra historia personal, a la cultura en la que estamos inmersos, a nuestra biología, y de acuerdo a esa percepción son las acciones que vemos disponibles y que nos llevan a determinados resultados. Muchas veces no estamos conformes con esos resultados. ¿Y qué hacemos entonces? Por lo general cambiamos las acciones, pero también ocurre que cambiando las acciones, eso no resulta suficiente para acercarnos a esos resultados que sí queremos obtener. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de observador estoy siendo para alcanzar los resultados que quiero? Vamos a un ejemplo concreto. Si en mi equipo de trabajo tengo una persona que yo juzgo como excesivamente crítica hacia la empresa, hacia el área donde se desempeña y hasta sobre mi propio estilo de liderazgo, y considero que esta persona puede llegar a ser muy contaminante para los demás, para el equipo, probablemente lo que se me ocurra hacer tenga que ver con llamarle la atención o moverla a otra área o dejarla fuera en algunos proyectos. Sin embargo, si yo suelto esta percepción y desafío el tipo de observador que estoy siendo y logro ver en esta persona una gran capacidad para evitar riesgos, para detectar aquello que es perfectible, seguramente me voy a disponer a accionar de otra manera. Probablemente primero reconozca a esta persona por estas competencias, quizás llegue a acordar en qué momento la intervención de esta persona puede ser favorable para el equipo y no causar desmotivación, y con total seguridad esto me va a llevar a otro tipo de resultados, a resultados mejores para todos. Vamos a otro ejemplo. Imaginemos que soy una docente que tiene en su clase a un alumno que juzga indisciplinado, a quien le faltan límites y que además distrae a todos sus compañeros. Con esta percepción, obviamente las acciones que tome van a ser congruentes con ella. Lo pondré de penitencia, le daré tarea extra, probablemente llame a sus padres, quizás le llame la atención en reiteradas oportunidades delante de sus pares, con los resultados que nos podemos imaginar. Si tengo la capacidad de poner entre paréntesis esa percepción y observo cuidadosamente la conducta de este alumno y veo que se motiva fácilmente cuando se involucra física y emocionalmente, y que además tiene una gran capacidad de liderar a sus compañeros y de sociabilizar, seguramente mis acciones van a ser totalmente diferentes. En primer lugar, incorporaré en la planificación de mis clases más actividades y más proyectos, incluso hasta le podría asignar algún rol de liderazgo en algunas situaciones de trabajo en equipo, y esto seguramente me va a abrir un panorama de resultados que, habiendo sostenido la primera percepción, me serían inimaginables. O sea que lo que vemos, interpretamos, percibimos, determinará en gran medida la manera en que actuamos y consecuentemente los resultados que obtendremos.
Podríamos decir entonces que cuanto más estrecha es nuestra percepción, más limitadas las acciones que tomaremos y por lo tanto más pobres nuestros resultados. Pero haciendo un poco caso a lo que la PNL nos sugiere, les propongo reformularlo positivamente. Podríamos decir entonces que cuanto más amplia es nuestra percepción, más amplio también será el rango de acciones que tenemos disponibles y por lo tanto estas nos llevarán a mejores resultados. Es tan simple y tan complejo como eso. Y acá la pregunta es, ¿cómo puedo ampliar mi percepción sobre una situación determinada? Acá es donde la PNL nos acerca una herramienta invalorable justamente para percibir de una manera más amplia. Estoy hablando de las 4 posiciones perceptuales. Ante una determinada situación, vamos a imaginar una situación conflictiva con otra persona. La primera posición es la posición del yo, desde la que yo percibo la situación como tal. Veo a través de mis ojos, escucho a través de mis oídos, siento a través de mi sistema emocional. La segunda posición es la posición del otro en esta relación. Es colocarme en los zapatos de la otra persona para poder observar desde sus ojos, escuchar desde sus oídos e interpretar la situación desde su propio modelo mental. Es lo que llamamos la posición de la empatía. Y para hacer todavía más enriquecedora esta posición, observarme a mí misma desde la posición, desde el lugar de la otra persona. La tercera posición es la posición del observador neutral. Es colocarnos perceptualmente hablando a una distancia equidistante de las dos personas en la situación conflictiva y observar la interacción de una manera objetiva. Es la posición que adoptan los mediadores. Si para adoptar la tercera posición era importante ubicarme perceptualmente hablando a una cierta distancia de las dos personas involucradas en la situación conflictiva, para adoptar la cuarta posición necesito no solamente alejarme, sino de alguna manera elevarme un poco para poder ver no solo a las dos personas involucradas, sino a todo el entramado sistémico en el que estas personas están actuando. Esta posición podríamos decir que es la que nos permite cuidar la ecología del sistema. Cualquier persona en situación de liderazgo necesita adoptar esta posición para asegurarse de que cualquier decisión que se toma va a ser ecológica para el sistema y no va a tener consecuencias extremas indeseables. Bueno, lo bajamos con un ejemplo concreto. Vamos a imaginar una situación de separación de un matrimonio con hijos. Si yo estoy involucrada en la situación, en la primera posición yo vivo la experiencia, con todo lo que esto significa, con toda la intensidad, la emocionalidad de estar en mi lugar experimentando esta situación. Cuando me disocio de mí y me coloco en los zapatos de él, puedo observarme a mí misma, puedo escucharme y puedo tener información sobre mí que de otra manera me resulta muy difícil tener. Además, cuando tomo la posición del observador neutral, la tercera posición, hago de cuenta que soy un transeúnte, alguien que no está emocionalmente involucrado con ninguna de las dos partes y que sin embargo tiene la capacidad de observar cómo se hablan, si se escuchan o no, cuál es la postura corporal de cada uno, las reacciones. Y si además desarrollo la capacidad de ocupar esta cuarta posición, la del observador sistémico, donde necesito elevarme un poco más para ampliar este paisaje, voy a poder ver todo el entramado de las personas que en mayor o menor medida se ven afectadas por
esta situación conflictiva. En este entramado voy a incorporar a los niños, a los abuelos, a los tíos, a los padres, a los amigos, y voy a tener mucha información sobre de qué manera esta decisión de separación afecta a cada uno para poder lograr que el daño sea el mínimo posible. O como decimos en la PNL, voy a de alguna forma cuidar la ecología del sistema. Aunque sea un gran desafío, si nos entrenamos en dejar una posición, ocupar otra, vamos a tener resultados increíbles. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una primera posición firme? Seguramente despertamos credibilidad, las personas van a confiar en nosotros. Pensemos con quiénes nosotros compartiríamos proyectos. Seguramente con personas que tienen una primera posición firme. Si exageramos en esta primera posición y no practicamos las otras tres, podemos llegar al extremo de ser arrogantes y soberbios, por lo cual los beneficios desaparecen. ¿Cuál es la ventaja de tener una capacidad empática? ¿Cuál es la ventaja de adoptar esta segunda posición, de ponernos en los zapatos del otro? Podríamos decir que las personas empáticas tienen esta habilidad para crear ambientes muy generativos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Son personas comprensivas y generalmente en sus entornos los errores forman parte del proceso de aprendizaje, por lo cual las personas pueden desplegar todo su potencial. Pero cuando esta posición empática es exagerada y moramos en la empatía, corremos el peligro de caer en el síndrome del felpudo. Vamos a las ventajas de la tercera posición. Cuando tenemos esta capacidad de convertirnos en observadores neutrales de las situaciones, incluso de las situaciones donde estamos involucrados, el beneficio que tenemos es el de la objetividad, el de tener muchísima información. Y seguramente ustedes pueden pensar en alguna persona que está mucho tiempo disociada de todos los demás y van a coincidir conmigo con que estas personas parecen no involucrarse nunca y parecen muy frías y desapegadas de todo y de todos. La cuarta posición, la posición sistémica, nos da como ventaja cuidar, como decíamos, la ecología del sistema. Tener en cuenta de qué manera podemos, a pesar de ciertos cambios, mantener un sistema saludable. Sin embargo, cuando las personas moran por allá arriba y miran los sistemas desde las alturas, corren el peligro de olvidarse que los sistemas están conformados por personas. Bueno, me gustaría abrir un espacio para consultas sobre esto que acabamos de compartir y también invitarte al 7º Encuentro de Recursos Humanos y Emprendedores que se va a llevar a cabo en la ciudad de Santa Fe el día 22 de abril. Te esperamos con muchísimo gusto.